Gianni Infantino supuestamente intentó vender la FIFA a Donald Trump. Así, sin anestesia. Según fuentes que comenzaron a circular esta semana, el presidente de la FIFA habría explorado transferirle el control económico del organismo más poderoso del fútbol mundial a uno de los hombres más polémicos de la política internacional. Y lo habría hecho justo cuando las investigaciones en su contra empezaban a apretar desde Europa. Esto no es un rumor de pasillo ni una especulación de aficionado. Hay documentos, hay nombres, hay una estructura corporativa nueva que, según estas fuentes, ya tenía nombre y todo. Y si te parece que eso solo es el principio, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en este video te va a dejar sin palabras. Piénsalo un momento. El hombre que se la pasó años presumiendo que la FIFA era la institución que unía naciones, que el fútbol era el lenguaje universal de la paz y del deporte limpio, ese mismo hombre estaría, según estas fuentes, buscando entregarle el negocio a Donald Trump. El mismo Trump que en su momento usó el certamen Miss Universo como trampolín de influencia y negocios personales. La misma FIFA que supuestamente prometió transparencia después de los escándalos que reventaron en la era Blatter. Y el mismo mundial recién terminado que, lejos de borrar esas sospechas, según múltiples señalamientos, las dejó más expuestas que nunca. Algo muy raro está pasando, mis amigos, y aquí lo vamos a desmenuzar hasta el hueso. Porque Infantino no llegó a la presidencia de la FIFA con las manos limpias, ni con un discurso modesto. Llegó prometiendo una FIFA nueva, una institución reformada, transparente, alejada de los vicios que hundieron a su predecesor. Lo dijo en conferencias, lo repitió en entrevistas, lo grabó en discursos oficiales que todavía circulan por Internet. La FIFA bajo su mando iba a ser diferente. Esa fue su promesa pública, la que repitió una y otra vez cada vez que una cámara lo enfocaba. Y ahora, según fuentes que comenzaron a filtrar información después del Mundial, resulta que ese mismo organismo que supuestamente él saneó, estaría evaluando crear una empresa subsidiaria llamada, según los reportes, FIFA World Inter Enterprises, una estructura que se encargaría de todas las operaciones económicas del organismo, las mismas operaciones que durante años han sido señaladas en investigaciones por lavado de dinero. Si quieres que sigamos rastreando este tipo de maniobras cada semana, suscríbete a este espacio, porque casos así no se cuentan solos, y aquí no vamos a dejar de contarlos. Pero espera, porque la pregunta que nadie está respondiendo con claridad es esta. Si la FIFA supuestamente iba tan bien, si Infantino supuestamente había limpiado la casa, si el Mundial fue supuestamente un éxito histórico, entonces ¿por qué ahora habría que crear una empresa nueva para separar el negocio del organismo regulador? Según las fuentes que han publicado esta información, la respuesta podría estar en Alemania y en otros países europeos donde ya existen solicitudes formales de investigación en contra de Infantino. Y aquí viene el primer golpe de hipocresía que este caso tiene para ofrecernos. Infantino, el hombre que públicamente juró que la FIFA ya no tendría cuentas que esconder, sería, según estos reportes, el mismo que ahora querría blindar esas cuentas, metiéndolas dentro de una estructura corporativa privada antes de que los fiscales europeos pudieran abrirlas. Ese contraste entre lo que dijo y lo que supuestamente estaría haciendo es, mis amigos, de antología. Y para que el cuadro quede más claro, hay que recordar de dónde viene todo esto. El Mundial recién terminado dejó una resaca que va mucho más allá de los goles y los trofeos. Según múltiples señalamientos que circularon durante y después del torneo, el proceso de arbitraje, la gestión de las sedes, los contratos de transmisión y los vínculos entre la cúpula de la FIFA y determinadas confederaciones habrían estado lejos de ser transparentes. Se habló de presiones, de favoritismos, de intereses que iban mucho más allá del deporte. Y aunque Infantino salió a defender públicamente cada decisión, lo que fue quedando en el camino fue una imagen cada vez más difícil de sostener. La pregunta que muchos empezaron a hacerse fue directa.
Si todo estaba tan bien, ¿por qué tantos estaban tan molestos? Suscríbete a este espacio si no quieres que te cuenten este tipo de historias a medias, porque aquí se cuenta completo o no se cuenta. Lo que sigue es todavía más revelador, y tiene que ver con el timing de todo esto. Según los reportes que comenzaron a publicarse, la idea de crear esta nueva empresa y de que Trump tomara una participación en ella no surgió de la nada ni fue una ocurrencia de último momento. Habría sido, según estas fuentes, algo que se venía cocinando desde antes de que terminara el torneo. Hay quien sugiere que el acercamiento entre Infantino y Trump no fue únicamente político, ni únicamente diplomático, sino que habría tenido desde el principio una dimensión económica que convenientemente se mantuvo fuera de los reflectores. Y aquí es donde el doble discurso se vuelve imposible de ignorar. Porque Infantino públicamente se presentó siempre como el guardián de la independencia institucional de la FIFA. Repitió hasta el cansancio que el fútbol no debía mezclarse con la política de ningún país ni con los intereses de ningún gobierno. Y sin embargo, según estas fuentes, estaría buscando entregarle una porción del negocio al presidente de uno de los países anfitriones del torneo. Eso, aquí lo vemos claro, no tiene otro nombre que hipocresía de la más gruesa. Porque además hay que poner sobre la mesa quién es Trump en este contexto. No es un inversionista cualquiera buscando diversificar su portafolio. Es el presidente de los Estados Unidos, uno de los países que coorganizó el Mundial. Eso significa que si la transacción hubiera prosperado, el jefe de gobierno de una de las naciones anfitrionas habría terminado siendo también socio económico del organismo que supuestamente regula de forma independiente la competencia que se organizó en su propio territorio. Que alguien explique cómo eso es compatible con la independencia institucional que Infantino prometió. Que alguien explique cómo eso no genera un conflicto de interés tan grande que lo puede ver hasta quien no entiende nada de fútbol. Y sin embargo, según lo que se ha publicado, la operación habría avanzado con la condición expresa de que todo se mantuviera en privado. Ya lo sabes, mis amigos, cuando algo se negocia en privado es porque no aguanta la luz del día. Pero ahí no para la cosa, porque según las mismas fuentes, Infantino no solo habría querido transferir el control económico. La lectura que hacen quienes han seguido este caso de cerca es que la venta o cesión parcial del negocio habría sido también una forma de quitarse de encima la responsabilidad legal que viene con manejar esas operaciones. Dicho de otra forma, si las investigaciones europeas terminan apretando, quien figure como operador económico del organismo sería Trump o la empresa que él controle, y no Infantino. Es una maniobra que, si los reportes son exactos, combina la astucia con el cinismo en partes iguales. Y la ironía máxima es que el hombre que prometió sepultar para siempre la corrupción en la FIFA estaría, según estas fuentes, ejecutando una de las maniobras corporativas más convenientes para protegerse a sí mismo, justo antes de que llegue la tormenta. Suscríbete a este espacio, porque esto apenas empieza, y hay más capas por levantar. Hay un detalle que no se puede pasar por alto, y que dice mucho sobre el estado de las cosas dentro de la FIFA en este momento. Según los reportes, la institución habría insistido en que todos los detalles de esta operación permanecieran en estricta confidencialidad. No se trataría de una reserva temporal mientras se cierran los detalles técnicos. Según quienes han revisado la información, esa insistencia en el secreto habría sido una condición no negociable desde el principio. Y aquí es donde el cinismo alcanza su nivel máximo, porque la FIFA bajo Infantino prometió públicamente ser la organización más transparente en la historia del fútbol. Esas palabras están grabadas. Y el mismo organismo que hizo esa promesa estaría, según estas fuentes, negociando en la oscuridad más completa una transferencia de poder económico que involucra al presidente de una potencia mundial. La transparencia que Infantino prometió públicamente y el secreto con el que supuestamente operaría son dos cosas que no caben en el mismo edificio, por mucho que se intente hacer pasar una por la otra.
Y mientras todo esto sucede, ¿dónde estaba Infantino? Según los reportes más recientes, el presidente de la FIFA habría sido interceptado o localizado en un aeropuerto en circunstancias que distintas fuentes describen como un intento de salir del radar antes de que la información sobre la operación con Trump se terminara de filtrar. La imagen que construyen estos reportes es la de un hombre que supuestamente sabía que el tiempo se le estaba acabando y que necesitaba moverse antes de que las investigaciones europeas lo alcanzaran. Alemania, según estas mismas fuentes, figura entre los países donde existen solicitudes de investigación formal en su contra. Y la pregunta que muchos se están haciendo es obvia. Si Infantino no tiene nada que esconder, si la FIFA realmente opera con la transparencia que él prometió, entonces ¿por qué habría necesidad de huir, de transferir activos, de blindarse detrás de una empresa nueva y de negociar en secreto con uno de los hombres más poderosos del planeta? Esa pregunta, mis amigos, es la que Infantino todavía no ha respondido. Ahora viene lo que ninguno de los reportes más superficiales sobre este caso ha conectado con claridad, porque lo que estamos viendo con Infantino y la supuesta operación con Trump no sería un hecho aislado ni una decisión tomada en el calor del momento. Según las fuentes que han seguido este caso desde antes del Mundial, la relación entre Infantino y Trump venía construyéndose desde hace tiempo, y habría tenido desde el principio una lógica muy clara. Trump necesitaba el fútbol para consolidar su imagen internacional y su legado como organizador de eventos globales, e Infantino necesitaba el paraguas político y económico de alguien con el suficiente poder para protegerlo si las investigaciones europeas llegaban demasiado lejos. Dos hombres, dos necesidades perfectamente complementarias. Y en el medio, el organismo que supuestamente existe para proteger la integridad del deporte más popular del mundo. Si eso no te indigna, aquí va el dato que termina de armar el rompecabezas. Suscríbete a este espacio, porque lo que viene ahora es el golpe que cierra el caso. La empresa que según los reportes se estaba diseñando para absorber las operaciones económicas de la FIFA, esa que supuestamente se llamaría FIFA World Inter Enterprises, no habría sido concebida únicamente como un vehículo de negocio. Según las fuentes que publicaron esta información, su estructura habría sido diseñada específicamente para que las operaciones económicas quedaran separadas del organismo regulador, lo que en términos prácticos significa que los flujos de dinero, los contratos y los acuerdos comerciales estarían bajo el paraguas de una entidad privada con mucho menos obligación de rendir cuentas públicas que la propia FIFA. Y aquí está la revelación que este caso tenía guardada. Si la operación hubiera prosperado, las mismas cuentas que los fiscales europeos estarían intentando auditar habrían quedado sepultadas dentro de una empresa privada controlada por uno de los hombres con más capacidad de presión política en el mundo. La maniobra, si los reportes son exactos, habría convertido una investigación internacional en un callejón sin salida legal. Eso es lo que supuestamente se estaba cocinando. Y ahora que lo sabes, suscríbete a este espacio, porque este tipo de casos necesitan atención y aquí les vamos a dar toda la que merecen. Las reacciones a esta información no se hicieron esperar. Distintas confederaciones, principalmente europeas, habrían intensificado sus solicitudes de investigación formal una vez que los detalles de la supuesta operación comenzaron a filtrarse. Desde el entorno de la FIFA, no hubo una negación contundente ni una explicación detallada sobre la naturaleza de los vínculos con Trump. Lo que hubo fue silencio institucional, que en este contexto dice tanto como cualquier declaración. Y ese silencio contrasta de forma brutal con la locuacidad de Infantino cada vez que se trataba de defender públicamente la imagen del organismo. El hombre que nunca perdía oportunidad de hablar ante una cámara de repente no tiene nada que decir cuando las preguntas se vuelven incómodas de verdad. Esa diferencia entre el Infantino de los discursos y el Infantino de las investigaciones es la imagen que este caso deja para la historia. Para los aficionados al fútbol y para cualquier ciudadano que crea que las instituciones deportivas deben rendir cuentas,
Lo que estos reportes retratan es algo que debería generar una conversación mucho más seria de la que estamos teniendo. La FIFA maneja recursos de una escala difícil de imaginar. Los contratos de transmisión, los derechos comerciales, los acuerdos con patrocinadores y los ingresos de un mundial representan miles de millones de dólares que circulan por estructuras que, según estas fuentes, habrían tenido durante años muy poca supervisión real. Y la persona que supuestamente tenía el mandato de limpiar esas estructuras habría terminado, según los reportes, intentando ponerlas bajo el control de un operador aún más opaco. La pregunta incómoda que este caso deja sobre la mesa es una sola. Si ni siquiera el presidente de la FIFA confía en que las investigaciones lo van a absolver, entonces, ¿qué tan profundo llega realmente el problema? Eso es algo que no se va a resolver con un cambio de cara en la cúpula del organismo. Y mientras la hipocresía institucional siga siendo el motor que mueve este tipo de negocios, aquí vamos a seguir señalándola caso por caso. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente la próxima vez que alguien se quede sin máscara, porque esto apenas es el principio. Gianni Infantino prometió transparencia, construyó toda su imagen pública sobre esa promesa, y según las fuentes que han publicado esta información, habría terminado supuestamente intentando transferir el control económico de la FIFA a Trump en secreto, justo cuando las investigaciones europeas empezaban a acercarse. Ese es el resumen de este caso, seco y directo. Como bien lo sabes, mis amigos, en política y en poder la distancia entre el discurso y los hechos suele medirse en miles de millones de dólares. Y la FIFA, en este caso, no es la excepción. El fútbol merece más que esto.